Hola amigos, bienvenidos. Esto es Retro Gamer Pro. Hola una vez más, sean todos ustedes bienvenidos aquí a su canal de Retro Gamer Pro. Mi nombre es Brave y el día de hoy vamos a ver a este juego que se llama Kamikaze Cabby, que yo creo que es un tanto obvio el significado en español, que es obviamente taxista kamikaze. Este es uno más de esos que nunca vi en mi vida, así que vamos a ver de qué se trata esto. Obviamente para eso estamos aquí y para eso nos vamos a tener que regresar en el tiempo, pero antes no olviden que el recordar es vivir y que mejor si es jugando, así que 1984. y bien, ya estamos aquí entonces con este juego que por lo que veo es como el tatarabuelo de, así que hablando de tatarabuelos de este juego de Crazy Taxi, así parece que recoge y lleva al pasaje del punto A al punto B. Pero yo creo que es de esos. Le voy a poner unos 3 créditos ya dependiendo de cómo esté el jueguito, pues ya veremos si le ponemos más o no, pero mientras tanto vamos a ponerle 3, pueden ser uno, 2 o tal vez 3 dependiendo de qué tal está. Ok, ahí está el primero. Aquí tengo que venir por acá. Oh, ¿qué onda con ese compadre? Venía en sentido contrario. ¿Qué onda? Sí, o más violentos los reverendos. Ok, bueno, al menos ya está el primero. Por aquí vi otro, ahí está. Ok, no llenan todo el tanque. Oh, ¿cómo crees? Oh, ya perdí el pasaje obviamente. Nah. Ok, es mencionar que el carrito este como que hay. Nah. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees, compadre? El taxi se maneja así como que no de manera libre, como que está un poquito cuadrado su movimiento. Y obviamente, como es de esperarse, pues empieza uno de cero. Los vehículos manejan como prácticamente locos. Hey, compadre, ¿a dónde vas?
que aunque vaya uno en su carril, salen en sentido contrario. Qué barbaridad. Se va a acabar la gasolina. Qué barbaridad con estos juegos. Ahí está. ¿Qué onda? Ya se va a acabar la gasolina. Ahí nada más dice gas, pero ¿dónde está, compadre? Oh. De igual manera ya estaba muerto prácticamente. Sin gasolina. Es que vean cómo pasan en sentido contrario estos compadres. Parece que andamos en la capirucha. Oh. Compadre, no inventes, ve. Literalmente. Y no hay ningún indicador de a dónde tengo que ir. Oh, ahí hay un compadrito, ya lo vi. ¿Cómo salgo de esta colonia? Oh, ya se va a acabar la gasolina. Qué barbaridad. Escúchate para allá, amigo. Oh, oh, oh. Ahí está la parada. Apenitas. No, no me dieron. No, pues ya. Va a explotar este compadre. Ah, no. Al menos no explotó. Yo creo que ese es el último pasaje que llevo. Oh, me aplastó ese camión cisterna. Qué barbaridad. Yo creo que ya con eso es más que suficiente. Y bien, y entonces, ¿cuál es la historia detrás de este juego? Bien, es uno más de esos que no tienen historia, más que lo que se puede apreciar ahí en el juego. Y como bien mencioné en lo que es la sección de cómo se juega, la temática es prácticamente lo mismo
de este juego que fue popular de nombre Crazy Taxi, donde literalmente eres obviamente un taxi y tienes que ir a recoger y a entregar pasaje. La gran diferencia entre este y el más actual es que hay al menos te indican hacia qué dirección debes ir. Y bien, y entonces en lo que es el resumen de este, si bien yo ya iba en lo que es el nivel número 15 aproximadamente, ya me hartó literalmente el jueguito. Solamente cambiaban los colores, era literalmente lo mismo, un verdadero laberinto eso, pero sin ninguna variante. Obviamente lo único, y es más que obvio, es que salen más vehículos, los vehículos están más locos. Prácticamente eso es lo mismo, no sé cuántos niveles tenga el juego, y bueno, la verdad es que no me inquieta y quisiera saber cuántos niveles tiene. Con eso fue más que suficiente para mí. Por lo tanto, como se podrán imaginar, este queda en concepto. ¿Para qué? Es que el jueguito realmente no ofrece gran cosa más que lo que se puede ver desde el primer nivel, y prácticamente es por eso, y así es que no, gracias. Así es, entonces, como llegamos hasta el final de este episodio, espero que haya sido de su agrado. Siendo así, les pido que nos regalen lo que es un retro like, así como el que se suscriban al canal y presionen ese botón de la campana. Ya finalmente los invito, como siempre, a que chequen los episodios anteriores. Nos vemos en un episodio más de Retro Game Pro, y recuerden, Amigos, esto fue Retro Gamer Pro.